Bebe el trago amargo de una denuncia constitucional que puede apartarla de la Fiscalía, aquella institución a la que le entregó años de su vida hasta llegar a ser fiscal de la nación, pero que esa carrera podría truncarse al ser inhabilitada por 5 años para ejercer cualquier función pública. Esto que pretenden hacer el jueves es amenazante, ¿no? Es la señal más o menos a decirle a jueces, a fiscales, mira, no te alineas, ¿no?, a mis motivaciones, esto es lo que te puede sacar, te puedo destituir, te puedo votar. Ese es el mensaje. Y eso quebranta todo orden constitucional, quebranta la institucionalidad del país. ¿Qué es lo que dice esto acá, no? Todo lo puede empezar como fortaleza. Por estos días, Zoraida Ábalos, la exfiscal de la Nación, se acoge a su fe y se prepara para ir este jueves al Congreso de la República a responder por una presunta demora en las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, acusación que ella llama una amenaza del Congreso a todo el sistema de justicia. Sí, efectivamente he tenido que salir porque considero que esta denuncia no tiene pie ni cabeza. Pero vayamos al inicio de esta historia, al 22 de diciembre del 2021, cuando la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal Ábalos por no abrir investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo. Ya por esos días, los escándalos que involucraban a Castillo, como el caso de los presuntos ascensos irregulares en la policía y Fuerzas Armadas, eran pan de cada día. Yo el día 10 de noviembre empiezo la investigación, pero como comprenderán, no porque sale una nota periodística que menciona el nombre, yo voy de frente a denunciar a un presidente en funciones. Yo tenía que establecer mi estrategia y la estrategia fue inmediatamente el día 10 de noviembre inicio una investigación contra el ministro Ayala y contra Bruno Pacheco, su secretario, por el caso de los ascensos irregulares de fuerzas policiales y militares. ¿Por qué Zoraida Ábalos no acusó constitucionalmente a Pedro Castillo? Según la exfiscal de la Nación, sí investigó e incluso consiguió el testimonio del expresidente, pero le faltó tiempo para consolidar su investigación y acusarlo. Para el analista político Luis Roel, es un detalle que podría jugarle en contra este jueves. Una prueba importante en este caso es de que la fiscal de la Nación que la sucedió sí realizó estas investigaciones y sí presentó luego una denuncia constitucional, lo cual no juega a favor de la fiscal Zoraida Ábalos, porque su sucesora sí hizo estas investigaciones. Paradojas de la vida. Fue la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien hizo suya la denuncia contra Zoraida Ábalos. Recordemos que Echaíz fue titular del Ministerio Público desde el 2008 hasta el 2011. En aquel tiempo estalló el caso denominado Petroaudios, que involucró a ministros y dirigentes del segundo gobierno de Alan García. Pese a lo polémico del caso, la entonces fiscal Echaíz decidió no investigar al expresidente. El doctor José Antonio Peláez archivó 2 denuncias, si mal no recuerdo, contra el presidente Alan García. El doctor Pablo Sánchez, en su oportunidad, archivó una denuncia contra Ollanta Humala. La doctora Gladys Echaíz, que es la que impulsa esta denuncia, ella archivó 2 denuncias contra el señor Alan García con archivos liminares, ¿no? Y una de ellas que de alguna manera tenía que ver con el caso Petroaudio. ¿Y por qué siente que ahora Gladys Echaíz? No lo entiendo, eso es lo que yo no entiendo. Resulta paradójico, ¿no? Y yo me pregunto, ¿alguno de los fiscales anteriores ha sido denunciado por haber archivado liminalmente denuncias contra expresidentes? Ninguno. Ábalos asegura que este jueves el Parlamento tomará una decisión en base a revanchas políticas por haber acusado constitucionalmente a excongresistas como Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén o el excontralor Edgar Alarcón, decisiones que podrían costarle no solo 5, sino hasta 10 años de inhabilitación. En el Pleno del Congreso de la República se puede variar la sanción, porque la Constitución dice que puede ser hasta 10 años, pero puede ser un mínimo también de tiempo. Entonces, esta propuesta puede elevarse
como también reducirse en el Pleno del Congreso en su debate, deliberación y aprobación. Para algunos, una acusación con fundamentos y que debe ser aclarada por la fiscal Ábalos. Y para ella, una persecución política de sectores opositores que pretenden vengarse por abrirles investigaciones. Se me pretende destituir, siendo yo la única fiscal que quebró una posición jurídica de 39 años y que he tenido a 2 presidentes investigados. Llámese el señor Vizcarra, por el caso Richard Swing, porque yo fui la que abrí investigación contra él en el año 2020, ¿no? Y a Pedro Castillo. Lo cierto es que este jueves el Pleno se reunirá para escuchar la palabra de Zoraida Ábalos y decidir su futuro.